Mis amados hermanos, estamos viendo una serie que es un poco difícil por los temas que estamos tratando en esta mañana. Ya vimos la semana anterior la cosmovisión acerca del aborto y en esta oportunidad me toca enseñarles o explicarles acerca de la eutanasia. También es un tema bastante difícil, sobre todo porque tanto el aborto como la eutanasia están relacionados porque tienen que ver con temas de la vida. El aborto trastoca la creación de Dios porque atenta contra la vida humana. De igual manera, la eutanasia también trastoca contra la creación de Dios porque también toca a la vida humana. Entonces, como hemos podido observar, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte representan un gran desafío para la fe cristiana en este siglo presente. La búsqueda de respuestas adecuadas, serias y contundentes por parte de las iglesias cristianas debe ser uno de los mayores empeños de todos los fieles creyentes interesados en la defensa, en la sustentación y en la propagación de la fe cristiana. Y en nuestro campo ministerial, en cualquier momento nosotros como ministros nos podemos ver sorprendidos por cualquiera de estos casos. Y es por esta razón que nosotros debemos estar preparados para dar respuestas acertadas, fundamentadas en las Sagradas Escrituras. La presión de usar la eutanasia está creciendo cada día más. En un mensaje famoso de un exgobernador de Colorado de los Estados Unidos, Richard Lamb, él decía lo siguiente: los ancianos deben morir apoyando la eutanasia para dejar lugar para los jóvenes que no pueden costearse una ayuda médica necesaria. Ven, esto atenta contra la sociedad y es un atentado directo contra la imagen de Dios. Ahora, como la gente vive más y más tiempo y con el aumento de los costosos tratamientos médicos, la presión por practicar este tipo de prácticas, valga la redundancia, de practicar la eutanasia como solución, será tan fuerte en las últimas décadas. Se multiplicará el uso de estos métodos. Y es allí donde la iglesia cristiana, nosotros los creyentes, debemos comenzar a jugar un papel importante. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué debemos opinar los cristianos acerca de la eutanasia? ¿O el suicidio asistido por un médico? ¿O la mal llamada muerte con dignidad? La opinión acerca del aborto frecuentemente da una idea de lo que será la opinión acerca de la eutanasia, porque los dos asuntos, como lo decía anteriormente, tienen que ver porque atentan contra la vida humana. Ya sea que la vida se encuentre dentro del vientre de una madre o una persona que se encuentre en su lecho de muerte, las dos tienen un infinito valor para Dios, porque las dos llevan su imagen. Pero entonces ahora sí pasemos a definir lo que es la eutanasia para poder entonces entrar a debatir bíblicamente lo que se quiere demostrar. El término eutanasia está compuesto por una derivación de dos palabras que significan bien o buena y muerte, es decir, una muerte buena. En todo sentido, la eutanasia literalmente traduce una muerte buena. Hoy en día se asocia ese lenguaje, pero que trata de suavizar a una realidad de la muerte. Es decir, no se le trata a la eutanasia como la muerte buena, sino una muerte con dignidad. Es decir, la eutanasia se enfoca en establecer constitucionalmente el derecho de los seres humanos de morir de la manera en que ellos deseen. Es decir, la eutanasia lo que trata de buscar es que los seres humanos determinen la forma en que ellos desean morir, constitucionalmente hablando. De otro lado, normalmente el punto de referencia es la vejez, cuando los sistemas corporales están comenzando a fallar. Y hay otro punto de la eutanasia que trata como el matar con misericordia, es decir, una persona que se encuentra en una enfermedad terminal recurre a este servicio para morir, entre comillas, dignamente. Pero sabemos que el suicidio asistido atenta directamente contra la imagen de Dios. O el matar con misericordia se refiere a tomar la vida de una persona o permitir que se tome la propia vida para poner fin al sufrimiento que acompaña una enfermedad terminal.
Ahora bien, el concepto de la eutanasia involucra varios métodos o tipos que se usan para realizar la muerte. La eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria, dependiendo de si el paciente pide la muerte o si tiene un papel activo, es decir, si él decide que quiere morir. Ahora, la eutanasia puede ser activa o pasiva. Primero estamos definiendo los términos de eutanasia para poder entonces entrar a debatir bíblicamente esta práctica. Decía que la eutanasia puede ser pasiva o activa dependiendo del método que se utilice para encontrar su fin, es decir, para realizar la muerte. La eutanasia pasiva involucra, por ejemplo, simplemente permitir que el cuerpo muera por medios naturales sin intervenir. Es decir, la decisión de no conectar al paciente a una máquina de respiración artificial o un corazón artificial serían unos ejemplos de este tipo, porque la muerte se aseguraría al fin y al cabo. Pero la eutanasia activa significa activamente tomar la vida de un ser querido con algún arma o remover el equipo que sostiene la vida del paciente para así provocarle la muerte. Es decir, si el paciente se encuentra conectado a un respirador artificial y nosotros decidimos desconectar el respirador artificial, estamos causándole la muerte. Eso sería la eutanasia activa porque estamos participando activamente en conseguir el fin que sería la muerte. Y de aquí se definen dos tipos de eutanasia, la eutanasia directa o indirecta. Y tiene que ver con el rol del paciente que muere de una acción específica. El suicidio asistido por un médico, donde el médico le da al paciente las herramientas o el medicamento para terminar con su vida, sería un ejemplo de la eutanasia directa. El doctor Jack Kevorkian de Michigan promueve este tipo de eutanasia. Es decir, todos los tipos están siendo practicados con mayor frecuencia. Es decir, en el día de hoy ha crecido el número de personas que practican la eutanasia, inclusive de núcleos familiares que se prestan para este tipo de prácticas. Entonces pasemos ahora sí al debate y hagamos o veamos un enfoque cristiano acerca de la muerte y la vida. Un creyente en Cristo tiene un enfoque diferente de la muerte, distinto al no creyente. La muerte en las Escrituras es claramente un juicio de Dios sobre el pecado. Dios dijo a Adán que si comía del árbol del huerto, moriría. Cuando él y Eva comieron, los dos experimentaron entonces la separación de Dios que resultó del pecado. Y eventualmente también experimentaron la muerte física. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. La historia de Adán y Eva cuando ellos deciden desobedecer al Dios santo, al Dios verdadero, deciden tomar su propia decisión y es allí cuando Dios actúa y hay una separación y se produce entonces la muerte física del hombre. Recordemos que el hombre estaba destinado, estaba creado para no morir, pero a causa del pecado sus días fueron acortados y es cuando el hombre experimenta la muerte física. Por lo tanto, a raíz de ese episodio, la muerte o el pecado gana autoridad sobre el hombre y da por resultado la separación de Dios, es decir, la muerte. Pero la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo dio el golpe fatal al pecado e hizo que la muerte fuera impotente en la vida del creyente. Ya que Jesús conquistó la muerte en su resurrección, el creyente o nosotros los creyentes no necesitamos temerle a la muerte. Aunque una persona puede morir físicamente, es decir, el alma se puede separar del cuerpo, no es permanente porque tenemos la promesa de la resurrección en Cristo Jesús. Veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, 54 y 55. Quien lo vaya a leer, por favor, que pida el micrófono para que quede registrado en el video. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, el apóstol Pablo lo describe de una manera directa. No olvides la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, para nosotros los creyentes, la muerte, nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte. Por el contrario, la muerte para el creyente significa una relación directa con nuestro Dios. Porque si en esta vida tenemos una comunión perfecta con Dios, la muerte sería entonces el principio, por decirlo de una forma, de vivir una eternidad al lado de nuestro Rey y Salvador, que es Cristo Jesús. Ahora, ante la posibilidad de la muerte, el creyente en Cristo debiera enfrentarla a ella o pareciera que nosotros la enfrentaríamos como un dilema. Y el apóstol Pablo nos deja ver algo de esta situación cuando lo describe en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es decir, la muerte para el creyente significa ganancia. Ahora, esto no quiere decir que vamos a correr a quitarnos la vida, no, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que cuando la muerte toca nuestras puertas de la manera como Dios lo ha determinado, es una ganancia para el creyente, porque pasaremos entonces a vivir una eternidad con nuestro Señor. La muerte entonces significa estar con Jesús y terminar con todas las luchas, tanto físicas como espirituales. Aunque no se puede explicar, la muerte es la puerta a través de la cual pasa el cristiano para estar con nuestro Señor. No hay otro camino, excepto el retorno de Cristo, para buscar su iglesia, por el cual el cristiano puede estar con Cristo. Por lo tanto, hay una constante atracción para ir al cielo y una constante atracción para quedarnos y servir al Señor aquí en la tierra. La muerte está en las manos soberanas de Dios. A la misma vez, la Biblia enseña que cada persona, creyente y no creyente, es digna de respeto. Siempre es apropiado y éticamente correcto luchar por la vida. Eso es porque el hombre y la mujer son creados a la imagen y semejanza de Dios. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién levantó la mano? Y alguien que busque No. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 6. 1:26. Y alguien que busque Santiago capítulo 3, versículo 9 al 10. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Es decir, eso es porque el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la eutanasia lo que busca es destruir la imagen de Dios. Muchas personas están de acuerdo con practicar eutanasia porque, entre comillas, dirán, vamos a terminar con el sufrimiento de nuestro ser querido. Una persona que está sufriendo de cáncer terminal, que no tiene ninguna esperanza de vida médicamente hablando, está sufriendo y sabemos las consecuencias que esta enfermedad trae. Y es muy difícil para la familia, inclusive para los creyentes, sostener o esperar que esta persona sufra. Y lo más conveniente, creyendo nosotros, es acabar con el sufrimiento, es decirle, practiquémosle la eutanasia y acabemos con este sufrimiento. Pero si nos vamos a las escrituras nos muestran que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al tomar esta práctica o practicar la eutanasia, estamos atentando directamente contra esta imagen. Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo soy el dueño de mi vida y puedo hacer con ella lo que quiera. Y es un ataque directo a la soberanía de Dios. Nosotros no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra, ni tenemos la potestad para decidirlo. Por eso al practicar la eutanasia, lo que estamos diciéndole a Dios es, ¿sabes qué, Dios? No queremos que tú seas soberano en nuestra vida. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 9 del 1 al 6?
Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy, pero hay una cosa que no deben comer: carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Decir, la vida humana es sagrada. Y no debemos menospreciar ni maldecir a nuestro prójimo. Santiago capítulo 3, del 9 al 10 nos lo deja ver de esa manera. ¿Quién lo lee, por favor? Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 10. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 10. ¿Quién lo lee, por favor? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es decir, tratar a un ser humano que lleva la imagen de Dios de una manera indigna o voluntariamente destruir la vida o asumir una posición de autoridad por sobre la vida y la muerte de otra persona está fuera de la voluntad de Dios. ¿Mana Jenny? De acuerdo a lo que estamos viendo, entonces se equipararía la eutanasia a la pena de muerte. La pena de muerte es un tema también delicado y claro, la pena de muerte atenta directamente contra la vida humana, es decir, contra la imagen de Dios. Pero si vamos al Antiguo Testamento, Dios había establecido también leyes donde Él autorizaba quitar la vida. Pero eran casos especiales, casos aislados. Ahora, la pena de muerte sí tiene una consecuencia y es que el hombre cometió un pecado, cometió un delito y tiene que pagar con su vida. Diferente a la eutanasia, donde la persona no está condenada por ninguna autoridad judicial, no está condenada por ningún tipo de persona y nosotros voluntariamente decidimos quitarle la vida a esta persona. Estaríamos cometiendo un homicidio prácticamente. Son dos cosas totalmente diferentes. La pena de muerte es una consecuencia de un acto criminal, mientras que la eutanasia no es consecuencia, sino es un acto voluntario de una persona para quitarle la vida a otra. Pastor Alexander, ¿iba a agregar algo? No. Ok, gracias. Decíamos entonces que la Biblia afirma el valor intrínseco de cada ser humano sin importar su edad o su condición. En una palabra, gracias. En una palabra, este es el enfoque de la vida cristiana. Surge una pregunta: ¿cuáles son algunas implicaciones de este enfoque que le dan un valor muy alto a la vida? Primero, parecería lógico que la vida es tan valiosa que debe ser terminada solamente cuando hay consideraciones muy extraordinarias que obligan a hacer una excepción. Ojo, dije parecería lógico, pero no debería ser de esa forma. En Holanda, por ejemplo, el Parlamento ha autorizado a los médicos a ayudar a individuos a suicidarse si estos están sufriendo de enfermedades terminales o de ciertos desórdenes emocionales. El doctor Jack Kevorkian ha ayudado a más de 100 personas a suicidarse. Esta es una cifra, pareciera es una cifra insignificativa, pero es una cifra que nos deja mucho que pensar. Más de 100 personas, este hombre ha ayudado al suicidio. Y es difícil justificar tales acciones tomando en cuenta las Escrituras, porque la Escritura
condena todo este tipo de actos. Tales prácticas menosprecian la vida. Tratan al ser humano como si el ser humano tuviera poco valor o poca dignidad. En resumen, permitir la eutanasia en forma tan generalizada es crear una cultura de muerte. Otra implicación del enfoque cristiano acerca de la vida es que define a la persona en términos biológicos. Como le expuso el pastor Oduber en la escuela anterior, un ser humano es una persona cuya vida comienza al ser concebida y no al nacer. Es decir, desde el momento en que es concebida ya es un ser humano, ya es una persona. Y así lo expresaba el salmista cuando escribió, voy a parafrasear, cuando escribió, porque mis ojos, mi embrión te vieron y fue creado y fui formado en el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre me ha formado, decía el salmista. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la vida es concebida, desde la concepción, ya es una persona. Ya es una vida que Dios ha permitido crear en el vientre de la mujer. No se define a una persona según su coeficiente intelectual o según el sentido de un futuro o según la capacidad de relacionarse con otros seres humanos o cualquier otro criterio. Se define a una persona desde el momento en que es concebida. Desde el mismo instante en que la vida es concebida, ya es una persona. El punto es que Dios crea la vida, define su comienzo en la concepción y sostiene esta vida y define cuándo terminará esta vida. Los seres humanos que creemos en su palabra, tendremos el mismo enfoque y lucharemos siempre por la vida. Terminar la vida de una manera inmediata o premeditada, como se hace en el suicidio asistido, mal llamada eutanasia, viola el enfoque bíblico que otorga mucho valor a la vida. Veamos algunos ejemplos. Recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, según lo define Génesis capítulo 1, versículo 26. Y es el Señor quien nos da la vida. Veamos dos ejemplos bien claros bíblicamente. Alguien que busque Job, capítulo 33, versículo 4, y otra persona que busque Job, capítulo 14, versículo 5. Job, capítulo 33, versículo 4, y Job, capítulo 14, versículo 5. Si no lo tienen, yo lo leo por ustedes. Por allí. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién crea la vida? Pues el Señor. Entonces, ¿quién tiene derecho a arrebatar una vida? Solo el Señor. Ni usted ni yo tenemos la autoridad para quitar una vida o para negar el nacimiento o la creación de una forma de vida, tal cual como el Señor lo ha establecido en su palabra. Job 14:5. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Decir, el Señor es quien ha determinado nuestros días. Lo dice Job, capítulo 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ha establecido el inicio y el principio de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros para arrebatar la vida de una persona? Así sea el sufrimiento más grande, así sea la enfermedad terminal más dolorosa que exista, ni usted ni yo estamos autorizados para atentar y quitar esa vida. Ahora, esto significa que Dios es soberano y es Él quien determina el día en que moriremos. Por lo tanto, no debemos usurpar la autoridad de Dios. Cuando Job se encuentra en gran tragedia y en gran dolor, su esposa le dice, Job capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Básicamente la esposa de Job quería que él mismo terminara con su vida para evitar su dolor, pero Job rehusó hacerlo y en esto él no pecó. ¿Por qué? Porque Job sabía que la vida no le pertenecía a él, sino que era de Dios. Cuando Dios había determinado terminar con sus días, Job estaba preparado para morir. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que por muy grande que sea el sufrimiento, por muy dolorosa que sea una enfermedad, por muy triste que veamos a nuestros seres queridos padeciendo en el lecho de muerte, ni usted ni yo tenemos la autoridad para decidir cuándo terminar con la vida de esta persona. Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo dice de la siguiente manera: y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Decir, Dios ha determinado que nosotros debemos morir una sola vez, pero morimos cuando Dios decide que debemos morir. De acuerdo a la Biblia, entonces, es Dios quien le señala a las personas cuándo deben morir. El suicidio asistido es básicamente un intento de negarle a Dios su derecho soberano, ya que es Dios quien señala cuándo ha de morir la persona. Debemos ser cuidadosos y no tomar en nuestras manos el derecho que le pertenece a Dios. Una consulta, ¿es aplicable para las personas que llegan a un estado de coma, que está en manos de la familia el decidir si lo desconectan o no? Teniendo en cuenta que han habido casos en los que duran 1, 2, quizás 3 años en ese estado y luego despiertan. Ahí se aplica también el tema del decidir, ahí se aplicaría la eutanasia o no. Directamente, cuando lo decía a un principio en la introducción, si la persona se encuentra en un estado de coma y está unida a un aparato de sustentación vital, un ejemplo, un respirador artificial o un corazón artificial, y al nosotros decidir desconectarlo, estamos aplicando una eutanasia activa. Es decir, estamos consintiendo que esta persona adelante su muerte. Entonces, lo más recomendable es entrar en oración, pedirle al Señor que nos fortalezca. No es fácil pedirle que nos fortalezca hasta que el Señor decida terminar con esa vida. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es costoso? Sí. Pero es preferible sufrir el dolor y pagar el precio, económicamente hablando, antes de cometer un pecado y atentar contra la imagen de Dios. Entonces, en la Biblia no hay nada que nos diga que debemos hacer todo para mantener a alguien vivo tanto como queramos, respondiendo a la pregunta. Por lo tanto, nosotros no estamos obligados ni a prolongar ni a cortar la vida de alguien que está sufriendo, porque es Dios quien decide cuándo acabar con esta vida. Lo ideal es que nosotros tratemos al máximo de ayudar a nuestro ser querido en su lecho de muerte, a evitarle tanto sufrimiento como sea posible, pero sabiendo que la decisión de terminar con su vida no depende de nosotros, sino de Dios. Si alguien terminalmente está enfermo y en un gran sufrimiento, debemos hacer que esta persona esté tan cómoda como sea posible durante su proceso hasta su deceso. Debemos entonces dejar que la muerte siga su curso natural, haciendo lo posible para consolar a quien está sufriendo. Esa sería bíblicamente nuestro proceder ante un hecho como este. Adelante. Pastor, al utilizar los recursos para prolongar la vida de una persona que se encuentra en coma, ¿no estamos también afectando el ciclo vital, el ciclo que nuestro Señor es una máquina la que está sosteniendo a esa persona? Sí, es una máquina que está sosteniendo a nuestra persona, pero mientras tenga pulso, pulso vital, por decirlo de esa forma, la persona aún está en vida. Y seríamos nosotros irresponsables al desconectar a esta persona, porque no sabemos si Dios soberanamente al día siguiente lo levantará. Sería atentar contra la imagen de Dios. Pastor Alexander. Sí, sobre ese punto, muchos han tratado de usar el argumento contrario, porque parece lógico, pero puede parecer lógico, pero es incorrecto. Y la razón de lo incorrecto
es nuevamente el valor de la vida. Aquí tenemos que mirarlo en términos de providencia. Dios en su providencia le ha permitido al hombre desarrollar ciencia que permite, abro comillas, alargar la vida. Pero sabemos que eso es dentro de lo que Dios ha decidido alargar la vida para cada persona. Ahora, con relación al sufrimiento, yo creo que todos aquí, o por lo menos la gran mayoría, hemos pasado por la muerte dolorosa de un familiar. Todos. Pero, como alguna vez decía o explicaba en un discipulado, el principal problema es que queremos que termine rápido, por decirlo así, no es por el familiar, es por nosotros. Así es. Es por el dolor nuestro el que queremos limitar, y no nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que en muchos casos lo que está es tratando con esa persona para conducirlo al arrepentimiento. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, la práctica de la eutanasia representa una conspiración contra Dios por parte del hombre. ¿Y por qué digo conspiración? Claro, porque conspiramos al atentar contra la imagen de Dios. Al practicar la eutanasia, lo que hacemos es tocar directamente la imagen de Dios y decirle a Dios, tú no eres Dios, porque nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Un desafío a su derecho y autoridad cuando atentamos contra la imagen de Dios. Pero además, cuando practicamos la eutanasia, pareciera que hay un deseo humano de hacernos semejante a Dios. Cuando digo un deseo humano de hacernos semejante a Dios, es decidir sobre una vida. Esto fue lo que hizo fracasar a Lucifer. Fue la trampa para Adán y Eva. Hacerse semejante a Dios. Recordemos nuevamente qué dice el sexto mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No se lo saben, tienen que venir al discipulado. No matarás. Tienen que aprenderse los mandamientos. Están viniendo los discipulados. Es broma. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, si atentamos contra la imagen de Dios, si atentamos contra nuestro prójimo al quitarle la vida, lo que estamos haciendo es atentando directamente contra el templo de Dios, contra la imagen de Dios. 1 Corintios capítulo 3, 17. La destrucción a la que Pablo se refiere del templo, es decir, del cuerpo, puede ser de carácter tanto espiritual por el pecado o como físico por la muerte física. ¿Quién sabrá a cuántos hermanos o hermanas en la fe por ancianidad o enfermedades terminales no les habrán aplicado la eutanasia por voluntades, ya sea de segundas o terceras personas? Quizás, como lo decía anteriormente, por evitar el sufrimiento, lo hemos hecho consciente o inconscientemente aplicándole la eutanasia. Pero si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que esto es atentar directamente contra la imagen del Dios Santo. Y quién sabe si por ignorancia o por desesperación algún justo haya pedido que le apliquen la eutanasia y se lo hayan concedido. Porque es difícil padecer de una enfermedad terminal, el sufrimiento que ella produce, pero recordemos que el Señor, aún en medio de esas dificultades y en medio de esas pruebas, Él nos sostiene y nos perseverará hasta el fin. Ahora, no nos cansamos de decir que la eutanasia es una de las amenazas más fuertes en contra de la ética cristiana que desde las afueras del campo secular se está levantando hasta nuestros días. Este fenómeno mortal de una forma silenciosa ha venido avanzando mucho en nuestros países. En casi todos nuestros países, las organizaciones que luchan a favor de la eutanasia tienen grandes sucursales y están ganando adeptos y grandes aliados. De entre los grandes peligros cuentan sus afanes para que la eutanasia sea legalizada. Y eso sería un gran golpe para nosotros como creyentes si la eutanasia se llegara a legalizar. Es decir, en otras palabras, legalizar el homicidio. Sería terrible. Y es allí cuando la iglesia juega un papel importante como creyentes. Sus provocaciones al Dios soberano, al creador y sustentador de la vida, y los desafíos contra los sagrados valores éticos y bíblicos a la fe cristiana, exige por parte de los creyentes una respuesta
seria y profunda y contundente ante todos aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Preparar entonces y dar esa respuesta debe ser parte de nuestro quehacer ministerial. Los días malos y peligrosos que vivimos así lo exige de nuestra parte, prepararnos para enfrentar estos retos. Miguel. Buenos días. Pastor, la eutanasia ya está legalizada en este país por mandato jurisprudencial. Así lo determinó la Honorable Corte Constitucional hace rato. Y sobre el tema que usted está hablando, hace 3 días estuve hablando acerca de ese tema porque pues tuvo un conversatorio. Y las razones por las cuales esos juristas llegaron a esa decisión es porque ellos consideraban que una persona que tenía problemas de salud, una enfermedad terminal, no contaba con una vida digna. Se estaba vulnerando su derecho a la dignidad, a lo cual yo le dije que todo dependía del concepto que él tuviera de dignidad. Que una persona por estar enferma no la hacía menos indigna que una persona que no estuviera enferma. Me volteó la arepa señalando que nadie está obligado a recibir tratos de tortura. Ahí también pues yo hice oposición a él y bueno, tuvimos un debate, ya se volvió más como a título personal, me tocó pues bajar la guardia por el rango que él tiene. Y la verdad es que uno pues llega a esas conclusiones de que esas personas que están en esos cargos y son los encargados de administrar justicia, lo cual eso se olvida, eso es lo último que hacen. Y vemos que el conocimiento lo tienen entenebrecido, como dice la misma palabra, porque entonces ya a lo bueno lo llaman mal y a lo malo lo llaman bueno. Y pues lo de la eutanasia eso ya está legalizado desde hace rato. Entonces no es nada nuevo como para escandalizarnos, porque ya eso ya pasa a diario, sino que de pronto es una herramienta que muy pocas personas usan porque todavía no ha sido como tan divulgada, lo cual se opone por lo menos al homicidio por piedad. Que desafortunadamente las personas encargadas de administrar justicia en nuestro país, como tú lo habías dicho anteriormente y lo mencionabas, tienen un concepto diferente a lo que es la vida, porque están apartadas de Dios. Si estas personas conocieran realmente el significado de la vida, estoy seguro que no hubieran fallado a favor de esta práctica. Desafortunadamente, bueno, el Señor en su providencia ha permitido que estas cosas sucedan. Ahora, finalmente, como muchas otras cosas en el mundo, cuando un pequeño compromiso se hace, muchas injusticias siguen. Si la eutanasia ya está permitida, pero si la eutanasia se aplica bajo una afirmación emocional y moral de que es lo mejor para el individuo, entonces, ¿qué evitará que el gobierno eventualmente determine quién más debe ser eliminado? Si ya permitió la eutanasia, entonces el gobierno moralmente dirá, bueno, entonces debemos eliminar a las personas de escasos recursos. Debemos eliminar a las personas que viven en la calle, porque son un tropiezo para nuestra sociedad. ¿Quién le impediría al gobierno tomar este tipo de decisiones? ¿Podría entonces la definición de eutanasia ampliarse e incluso incluir a aquellos que están sufriendo de depresión crónica, que no son productivos para una sociedad, o los que solo no les gusta hacer nada, las personas que sufren de Alzheimer, o las personas que viven dependiendo del gobierno? Se podría ampliar el término de eutanasia. Entonces, esta es una herramienta muy delicada y es allí cuando la iglesia debe entrar a jugar un papel importante. Debemos preguntarnos si la puerta para asesinar a personas está abierta, ¿alguna vez se podrá cerrar? Esa es una pregunta que debemos hacernos conscientemente. Si esta puerta ya se abrió, ¿será que algún día esta puerta se cerrará? No lo sabemos. Piénselo, mis amados hermanos, el principio de la vida está ahora abierto al aborto y el fin de la vida está siendo ahora considerado también por medio de la destrucción. De la forma como un tornillo se cierra de un solo lado, así se está cerrando nuestro proceder delante de estos temas que desafortunadamente el gobierno se ha pronunciado. ¿Alguna pregunta? Bueno, más bien un comentario más sobre la legalización en Colombia. Ya también está tomando visos mayores porque pues está autorizada para adultos, pero entonces ahora están estudiando la posibilidad de autorizarla para niños.
y ahí está la gravedad aún mayor de la situación. Terrible. Estos temas parecen que fueran separados de la iglesia, pero allí es cuando la iglesia debe despertarse. Precisamente gracias al Señor en su soberanía que nos ha permitido tocar estos temas. Ahora, ¿cuántas personas caerán presas de la depravación moral y relativa del hombre y los negocios de amor que con el pecado siempre llevarán a la muerte? ¿Por qué negocios de amor? Porque ahora ya está legalizada la eutanasia, entonces se crearán centros para practicarla piadosamente o amorosamente. Venga, nosotros le cortamos el sufrimiento a su familiar por una módica suma de dinero. Entonces, amorosamente estamos ayudando a terminar con el sufrimiento, pero el otro lado es que los está conduciendo a una vida de condenación al atentar contra la imagen de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a dar 5 minutos para preguntas para cerrar. Buenos días. Buenos días. Con esta pregunta no quiero desvirtuar todo lo que se ha hablado de salvaguardar la vida. Yo trabajo en el sector salud y ahorita que hacían las preguntas sobre el tema de que si una persona está en estado de coma y está conectado a un respirador artificial, hay situaciones puntuales que entra el dilema de un creyente. Por ejemplo, la aseguradora establece un tiempo donde da cobertura a una UCI, a un respirador artificial. Y conozco los costos del sector y un día de UCI cuesta 1.500.000. Entonces, si la aseguradora te dice, yo te doy cobertura hasta X días, ¿tú cómo haces si no tienes la capacidad económica para tú seguir manteniendo un familiar con un respirador? Entonces entra el dilema y dice, expongo todo mi patrimonio, ¿cómo hago? Porque cuando tú explicabas decías, tú eres responsable si se desconecta. Entonces yo digo, en ese contexto, ¿cómo debe orar el cristiano? Esa es una pregunta, lo decía anteriormente, es una situación muy puntual y ahí es cuando nosotros los creyentes debemos fortalecernos en el Señor. Es una decisión difícil que debemos de tomar. Pero por encima de todo, vuelvo y repito, es mi apreciación personal, no lo tomen como una obligación. Por encima de todo está preservar la vida. O sea, por encima de todo está preservar la vida. Ahora, sí, hay un punto en que nos vamos a ver agobiados económicamente hablando, pero por encima de todo, Dios en su divina providencia permitirá que nosotros salgamos de ese apuro. Pero lo importante es preservar esa vida. Si ya con nuestros esfuerzos y seguimos prolongando esa vida, ya Dios decidió terminar con la vida y Él en su soberanía permitió que la persona falleciera, bueno, nos llevamos la satisfacción de que cumplimos con lo que bíblicamente Dios ha establecido. Y Dios en su soberanía nos permitirá después mirar cómo solvemos esa situación económica. Lo importante es preservar la vida por encima de todo. Porque te hago la pregunta contraria. Si fuera un embarazo y necesitas prolongar la vida, también harías todo lo necesario para preservar la vida de ese bebé, así sea que te quedaras sin patrimonio. ¿Lo haríamos? Claro que sí lo haríamos. Entonces, por encima está la vida, o la vida está por encima de todo. Sí. Todo esto, bueno, no quiero de pronto hacer más largo el tema, pero son preguntas diferentes, porque yo considero que cuando también artificialmente ponemos a vivir una persona, también vamos en contra del designio de Dios. Dios decidió que esa persona muriera ya y tú estás queriendo que siga viviendo por tu egoísmo, porque quieres tenerla viva para ti. Eso tampoco, que considero yo que va en contra de Dios también. Tú no puedes mantener vivo una persona que Dios dijo, ya hasta aquí llegó. Si Dios lo va a tener vivo, lo tiene vivo sin cosas, sin herramientas del mundo. Así, antes no existía nada de eso, la persona muere. Dios es el que da la vida. Ese era un tema. Pero lo más importante de esto y que yo quería decir es que el tema de todo esto que está pasando, la gran culpa es de la iglesia.
La iglesia está dormida. La iglesia no está haciendo presencia en el Estado, en cómo vivimos, en qué hacemos, en cómo hacemos, en todas estas partes donde Dios tiene que ponernos a nosotros. La iglesia está encerrada en las cuatro paredes y de aquí no salimos. Predicamos, pero no nos vamos a la calle. No tomamos control de las cosas. No tomamos control de la situación política que está viviendo el país. Y nosotros tenemos obligación con Dios y con nuestra patria de hacer presencia para que estas cosas no sigan sucediendo hasta que Dios lo permita. Amén. Bien, creo que aquí hay, Arturito expresa como 4 cosas juntas que es difícil tratar de contestarlas todas. Pero bien, vamos a tratar de expresar. En primer lugar, lo decía ahorita, si por la providencia de Dios hoy Él nos ha dado herramientas que mantienen la vida, porque no es que resucitamos a alguien que estaba muerto. Es decir, no es la Liga de la Justicia Nueva, ¿no? Ah, se la vieron. Bueno, entonces, si tratamos de preservar la vida, creo que estoy de acuerdo con usted, pastor, es nuestro deber. A cualquier costo, es nuestro deber. Segundo, todo el tema del debate que se da alrededor de estos temas, sé que son temas candentes y que nos falta muchas veces buena información, pero también es nuestro deber como creyentes entrar a mirarlos. Ahora, sobre la responsabilidad de la iglesia, bueno, es cierto que Dios nos ha mandado a hacer cosas muy puntuales sobre eso, pero ojo con las esferas. Nuestra esfera no es la política. Nuestra esfera es la esfera eclesial donde el Señor nos ha puesto para influir desde la iglesia. Las 3 esferas que creemos todos los reformados, que son Estado, familia e iglesia. Ese predicamento bastante del siglo pasado que se nos quedó, muchas veces lo he repetido inconscientemente también, el de no nos quedemos en las 4 paredes, pero es que desde las 4 paredes es que hemos influenciado el mundo. Cuando hombres regenerados salen a trabajar después de haber recibido la instrucción en las 4 paredes. Nosotros no estamos llamados a tomarnos las calles. No, si vamos a la calle vamos a predicar el evangelio. Estamos llamados a orar, a predicar. Sí, alguna que otra vez nos vamos a unir a resistencia civil pacífica, como lo hicimos en algún momento y por razones que previamente debatimos. Entonces, creo que aquí hay que ser más reflexivos desde la perspectiva bíblica teológica y menos reactivos, porque si somos reactivos no vamos a hacer ningún beneficio a nuestra sociedad, incluso vamos a producir el efecto contrario al que queremos producir realmente. Nos van a lapidar. Cerramos allá. Gracias. Pastor, tengo solamente un versículo en el cual el Señor muestra que Él es el Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas a pesar de las adversidades. Eso está en Deuteronomio capítulo 39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Correcto, eso demuestra la soberanía de Dios en todo, actuando tanto en la vida como en la muerte. Bueno, se nos acabó el tiempo. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.